¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Fórmula en este nuevo miércoles de Fórmula. Ya estamos charlando con nuestro entrevistado de hoy. Nada que ver el tema que venimos charlando con el tema que nos convoca para haberlo invitado, ¿verdad, Bicho? Pero bueno, hay una compu con sonido que debe ser la mía. Mientras yo debe ser la mía, me parece que es la mía. Lo vemos. Mientras solucionamos el tema de las compus con sonido, gracias por avisarnos, Santi. ¿Lo presentamos al invitado o antes tenés algo que...? Algo tenemos que siempre, como siempre, recordar que estamos en vivo exclusivamente por el canal de Trimax Live y que además va a quedar después on demand por el canal de Trimax Live, va a quedar on demand por el canal de YouTube de La Fórmula, va a quedar on demand por el canal de La Fórmula de Spotify y por supuesto que en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram y X, antes Twitter, van a encontrar los mejores recortes, los mejores momentos que va a dar este entrevistado, lo más polémico, esos cortes por el cual lo van a criticar, le van a dar como otro un gorro. Y veníamos hablando. No nos dice nada ahora. Ya lo asustaste. Ya estoy sufriendo. Ya está sufriendo, pero no. Pero además veníamos hablando de cómo viene evolucionando, creciendo. Está un poco mareado con el tema del streaming. ¿O no está mareado con uno? Bueno, ahora vamos a presentar a Rafael Porsekansky. Él es sociólogo, pero además es director de opinión pública y estudios sociales de Opción Consultores. Hace poquito presentaron los resultados de la evaluación del gobierno, la evaluación del presidente. Ahora vamos a charlar con él de esta y otras cosas. Bienvenido, Rafael, gracias por estar. Paula, Bicho, ¿cómo están? Un gusto. ¿Todo bien? Bien, por suerte. Siempre nos gusta hablar de política, así que vamos a ver. Es un problema que tenemos nosotros, que seguramente tenés vos. Es compartido. ¿Has estado en un programa de streaming? ¿Estás debutando? Sí, no, he estado en alguno. Sí, en Dopamina, alguna de esas. Andas bien rumbeado, sí. Son amigos, así que está todo bien. Bárbaro. Bueno, Rafael, como decíamos, tenemos tanta pregunta que tenemos que ir al tiroteo rápido porque se vuela el tiempo en estos programas. Muy rápidamente. Primero empezar por lo que decía Paula. Hace pocos días Opción Consultores presentado los resultados de la evaluación del gobierno y de la evaluación del presidente. Veamos si tenemos la placa de la evaluación del gobierno de Opción Consultores que presentó hace unos días. Ahí la estamos viendo, evaluación del gobierno, lo último es de noviembre. 28 entre bueno y muy bueno, 39 entre ni bueno ni mala, muy mala o mala, 30% de los saberes no contesta. Y ahí se muestra cómo ha venido, subió la evaluación un poquito, había bajado antes, había empezado bien en mayo. Esto nos da, bueno, la evaluación del gobierno hoy para Opción Consultores, con una apatía ahí en el medio, o con no se sabe qué pasa. Más un no sé que una apatía, ¿no? Más un estoy bien. Mala, no sé. Bueno, entonces, la primera pregunta para vos es: ¿qué estás viendo? ¿Qué está viendo la opinión pública del gobierno y por qué está teniendo este saldo? Bueno, yo entiendo que hay como una especie de continuidad entre el cierre o el desarrollo inclusive de la campaña electoral y estos primeros 9 meses del gobierno, en el sentido de que en ambas cosas hay una baja intensidad política, ¿no? La campaña fue una campaña relativamente de baja intensidad comparativamente a otras. Y este primer año de la ciudadanía es como que tiene una continuidad dentro de una campaña que tampoco fue una cosa de generar grandes entusiasmos o grandes rispideces. Estos primeros 9 meses del gobierno se han vivido predominantemente así por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, creo que hay por lo menos un par de hipótesis para desarrollar. La primera es que no han habido grandes anuncios que despertaran a su vez grandes debates, ¿no? Porque grandes anuncios general, salvo que sean evidentemente temas país que se apoyan casi unánimemente o unánimemente, como por ejemplo, si hubo un anuncio ahora hace poquitos días, de la aprobación del ingreso de Uruguay para las negociaciones al Tratado Transpacífico. Es un anuncio importante, todavía en el común de la gente no se sienten los efectos concretos de ese anuncio, pero en términos de lo que impacta más directamente a la población, no ha sido un periodo donde el gobierno arrancara con una batería de medidas fuerte en tal o cual tema, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo,
paralelamente a eso, el gobierno no ha tenido grandes crisis en estos primeros 9 meses. ¿Cuáles han sido las grandes crisis del gobierno? Bueno, la primera, la caída de Cairo, y después creo que todas las que tuvo, no sé cómo lo evaluás vos, te lo iba a preguntar a vos. Yo creo que la caída de un ministro, en primer es un coscorrón bárbaro, pero después todo lo demás han sido polémicas. Polémicas, ruidos, inclusive el tema de Cairo no se acuerda nadie hoy. No, no fue en el momento. Es una crisis restringida en el tiempo, de alta intensidad en el momento, de alta discusión pública, por lo menos en un segmento, pero que tampoco tuvo efectos o secuelas demasiado grandes. Pasó, se solucionó con el regreso de Cairo al Parlamento y allí quedó zanjado el tema. Hubo, sí, un momento quizás de mucha visibilidad y discusión, capaz que fue, por ejemplo, las 6 muertes consecutivas de gente en situación de calle. Yo recuerdo esa, sí. Un tema más para la ciudadanía visible. Por supuesto que el tema de la seguridad pública sigue siendo un elemento de insatisfacción ciudadana que se arrastra desde hace ya bastante tiempo. O sea, el gobierno lo hereda y lo profundiza, este descontento de la ciudadanía con el tema de la seguridad pública. No es algo propio del gobierno, sino que se hereda, pero hay ahí un tema que no resuelto, y cuando no hay un tema resuelto también aparecen las oportunidades para otros jugadores, ¿no? Eso como siempre. Pero, insisto, en términos del análisis no hubo ni grandes crisis, ni grandes shocks tampoco, negativos o positivos, que un poco alteraran el humor ciudadano, sí. ¿Verdad? Y esto otro que te decía, o sea, tampoco hubo anuncios así como que movieran mucho, fueran un sacudón en términos del debate público. Claro. Esa es tu opinión sobre cómo ha venido el gobierno. Y veamos la evaluación. Y cómo no, lo hago en relación a cómo también decodifica la opinión pública este gobierno. Entonces, ¿cómo se explica ese largo amarillo, ese largo amarillo de gente que dice que la gestión no es ni buena ni mala, que es la minoría mayor? Sí. ¿No? Bueno, se explica justamente en el marco de este contexto. Eso es lo que veníamos. Claro, esa minoría mayor que dice la gestión no es ni buena ni mala. Claro. Y atención, esto no significa, dentro de relación de baja intensidad, uno podría decir, entre el gobierno y la ciudadanía, por supuesto, aparece una luz amarilla. Es una luz amarilla para el gobierno en su relación con la ciudadanía, en la medida que, si uno lo piensa, por ejemplo, en relación al porcentaje que votó por el Frente Amplio en la primera vuelta, la aprobación de la gestión está por debajo, significativamente por debajo. Sí, claro. No así la imagen del presidente, la popularidad del presidente. Vamos a ver ahora la placa de la evaluación del presidente, que está por encima de la evaluación del gobierno. 34 contra 28. Sí. Igual. Eso es el desempeño. Después hay otra que nosotros dimos en otros informes, que es la popularidad. Es decir, cuánta simpatía siente la gente hacia el presidente Orsi, y eso está cerca del 50%, por ejemplo. O sea, una cosa es la simpatía. La aprobación, claro, igual acá tiene un 34%, casi un tercio. Después un amarillo del 35% y una desaprobación de 30%. Sí, a ver, respecto a la gestión Vázquez 1, a la gestión Mujica, a cómo cerraba el primer año, ¿verdad?, del ciclo, uno diría está por debajo. Está por debajo. Respecto a la gestión Vázquez 2, no. Está en bastante parecido, hasta un poco mejor quizás en algunos indicadores específicos, y además la gestión Vázquez 2 tuvo una diferencia. La gestión Vázquez 2 empezó muy arriba y se cayó muy rápido la aprobación. Esto no le pasó al actual gobierno. El actual gobierno arrancó dividido en tercios, con una minoría mayor que es la que ni aprueba ni desaprueba, casi que desde el principio. Entonces hay una diferencia ahí. Con el tema de la simpatía, que en este caso, en el caso del presidente Orsi, pasa algo, no los quiero comparar porque son casos distintos, pero bueno, pasa algo parecido a lo que pasaba con la calle Pou, que termina con una aprobación de gobierno bastante buena, pero su imagen es mucho mejor que la aprobación de su gobierno. Acá lo que pasa con la simpatía de Orsi es parecido. La gente te dice, es un buen tipo. Acá, ¿cuánta gente se sentó? La oposición toda te dice, es un buen tipo, mal presidente. En el caso de Orsi es más fuerte el contraste todavía, porque nosotros cuando hacíamos esta misma pregunta para la gestión del gobierno de la calle Pou, por ejemplo,
septiembre de 2024, si mal no recuerdo, la evaluación estaba en torno al 47%, la aprobación. Y la imagen de la calle Pou, la simpatía hacia la calle Pou, 52, 53%. Unos pocos puntos de diferencia. Acá estamos hablando de que hay casi 15 puntos claro, de diferencia entre lo que la gente dice, me gusta el desempeño del presidente versus me cae bien el presidente. La Claro. brecha es más grande. Claro, es un presidente que en realidad casi nadie te dice que es mal tipo. No, o que le No, cae mal. O que le cae mal. Todos sus opositores dicen, es un buen tipo, pero no está capacitado para gobernar. Algunos van más allá y dicen, me da vergüenza y todo eso. Sí, a ver, hay un debate en torno a la figura del presidente. También lo hay en todas las gestiones, por supuesto. Porque Sí, claro. A ver, con la calle Pou, ¿cuál era la crítica que algunos hacían? Que era demasiado presidencialista. Bueno, a Orsi de pronto se le critica lo contrario. Esto es normal en el juego político. Sí hay que decir algunas cosas. Es evidente, la fortaleza de liderazgo de Orsi no está en la parte retórica. Eso está claro. Pero hay otras que a veces pasan más por lo bajo, que también pueden ser destacables. Por ejemplo, la capacidad negociadora. El Frente ha logrado, por ejemplo, una aprobación, una votación muy interesante para lo que es el presupuesto, ¿no? Solo con el Partido Colorado dividido y algunos otros sectores pequeños, pero una aprobación básicamente mayoritaria. El presidente ha logrado tejer también buenos vínculos con el Congreso de Intendentes. O sea, por allí hay elementos y también es cierto que, por ejemplo, en el caso Cairo, el que resolvió fue el presidente. Esperó, vio todos los impactos, todas las opiniones, que se vaya, que se quede, etcétera, etcétera. Y al final dijo, solicité la renuncia. Entonces, bueno, sí, evidentemente quizás el público uruguayo no estaba acostumbrado a este formato de liderazgo. No. Comparado con Sanguinetti, la calle Valle, Tabaré Vázquez, Mujica y la calle Pou, que, o sea, el presidente 35 años antes eligió presidentes firmes, duros, timoneles. Con un plan de acción muy marcado muchas veces, bueno, por eso mismo. A ver, también dentro de los presidentes anteriores hay diferencias. Yo creo que, por ejemplo, en algunas cosas, Valle y Mujica se parecen más que Vázquez y Sanguinetti. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo la ciudadanía decodifica este Orsi presidente. Evidentemente faltan todavía mucho tiempo. Pero más allá de cómo lo decodifica la ciudadanía, ¿cómo lo ves vos, el desempeño de Orsi? Bueno, no nos corresponde a nosotros hacer valoraciones de si aprobamos o desaprobamos. No, aprobaciones no, pero características. Pero sí te di algunas características, ¿no? En cómo es que evidentemente en quizás algunos de los señalamientos o algunas de las fortalezas no están tanto en el plano discursivo, comunicativo, a veces más en el plano de el tejer acuerdos, el dialogar, hay una característica también de estos tiempos importante. El presidente no es inmediatista. ¿Qué significa eso? Que no habla en las primeras de cambio en cuanto a la resolución de un tema. Espera, muchas veces espera. Deja acá el caso Cairo, creo que lo ilustra muy bien. Esperó y zanjó al final. En tiempos de redes sociales, donde la gente, inclusive los líderes políticos, se apresuran para manifestarse de todos los temas, o para opinar, o para tomar una discusión, bueno, que el presidente se tome su tiempo dentro de los límites adecuados no es una mala idea. En esto de la retórica que vos mencionás, que es algo que mencionan en la oposición, especialmente con mucha firmeza, con mucha crítica, el último caso, por lo menos creo que es el último, fue el de las declaraciones sobre Bukele, que Orsi da una declaración, dice que es un caso para analizarlo, después sale el Pacha Sánchez a tratar de interpretar lo que quiso decir el presidente, diciendo algo que no tenía nada que ver con lo que había dicho el presidente, o sea, era otra interpretación. Y después el propio presidente se comunica con un programa de radio, Fácil Desviarse del Sol, para ponerse a las órdenes para aclarar. Y cuando aclara, o sea, es un poco más firme en decir, no, esto yo no lo quiero para mi país, pero es un modelo a analizar. Pero no termina tampoco de quedar claro para qué lo pone sobre la mesa. Esos son problemas que evidentemente están, porque si después de una declaración sale el secretario de Presidencia y sale de nuevo el presidente a tener que explicar algo que dijo, que tampoco se sabe muy bien para qué, es bastante lógico que genere esas reacciones, ¿no?
Bueno, sí, estaba leyendo antes de llegar a esa sección que es muy, muy jugosa que tiene el Observador, que se llama Galleta de Campaña. Sí, cómo no. Y ahí se comentaba que justamente, bueno, a la interna del equipo saben que hay un desafío de hacer más ordenada la comunicación presidencial. Bueno, veremos qué notas toma el equipo. Más allá de lo cual, bueno, el presidente se expresó, dijo... es positivo, sí, esto lo digo más en mi condición de sociólogo, más que de analista político, que el presidente reconozca que hay un problema y que justamente que en la medida que ese problema se mantenga sin solución, vuelvo a lo que le decía al principio, pueden haber oportunidades para terceros con modos de resolución del tema diferentes, incluso a los que no estamos habituados en Uruguay. Ahora, el tema de la seguridad pública es un aviso y una luz casi anaranjada, te diría, para el sistema político en su conjunto. por eso, fue un error eso de Bukele, por lo menos la forma que expresó. El hecho de que terminara llamando una radio es una demostración de que era un error que lo tenía que corregir porque se estaba armando un lío impresionante en ese momento, muy poquitas horas, en menos de 5 horas se estaba llamando una radio para arreglarlo. Y después pasó que ya en las últimas exposiciones públicas ya no está dando rueda de prensa. ¿Hay un problema a corregir y a trabajar ahí por parte del presidente o del equipo de comunicación? Bueno, lo que parece está diciendo justamente lo que comentaba de estos trascendidos es que parece que hay un diagnóstico de que eso debiera corregirse. En general, como regla habitual en política, quien aclara es que ya sufrió una derrota comunicacional. Como regla general. Hoy. Entonces, cuanto menos haya que aclarar un dicho o demás, creo que mejor para el líder político del que se trate. Pero mejor atajarlo temprano, aclararlo temprano. Me parece que aclararlo antes de las 5 horas y no esperar 2 o 3 días que se arme un lío. Sí, siempre, claro. Hay medios para hacerlo, además, sí, exacto. Y además, yo creo que con la aclaración y todo eso, al final le terminó poniendo una tapa al tema Bukele en Uruguay. ¿O no? Al modelo Bukele. Ya nadie lo va a poner arriba de la mesa para discutirlo. Por ahora. ¿Por ahora? Por ahora. ¿Vos decís que hay actores políticos que gusten del modelo Bukele? Del modelo Bukele? Porque acá hemos entrevistado los más... los que más les gusta la represión, por ejemplo, un Gustavo Subía te dice, me gusta todo menos la parte que no es democrática. A ver, seamos claros, Uruguay tiene una situación muy diferente a la de El Salvador, sí. No solo en lo que El Salvador heredó de seguridad pública, sí. ¿no? Con unas tasas de homicidio muy, muy por encima de las uruguayas, sino también en cuanto a la cultura institucional, en cuanto a la solidez de las instituciones políticas uruguayas, son diferentes a las salvadoreñas. Uruguay tiene una tradición democrática más robusta que El Salvador. Entonces, así, más allá del interregnio militar, ¿verdad? Entonces, creo que es otro el contexto. Ahora, que se profundice la demanda de mano dura en Uruguay, o líneas, o digamos, más en una dirección buquelista, en el marco de esta insatisfacción prolongada con la seguridad pública que hay, no me asombraría. No me asombraría. A ver, de hecho, nosotros hemos medido temas como la aprobación de la pena de muerte para delitos muy graves, o la cadena perpetua, o el tema de los allanamientos, todos temas de allanamientos nocturnos. Bueno, en general, proporciones importantes de los uruguayos creen en estas medidas. ¿En la pena de muerte incluida? Sí. Si mal no recuerdo, el año 2019 medimos pena de muerte y cadena perpetua, y la pena de muerte estaba en un 43%. Es altísimo para un país que ni siquiera se lo plantea, la pena de muerte. No lo plantea el sistema político. No lo plantea el sistema político, claro. No lo plantea el sistema político. Ahora el Partido Nacional... como en cualquier mercado, cuando hay una demanda, muchas veces aparece una oferta. El Partido Nacional, concretamente, el lunes hizo un documento sobre seguridad para entregarle al gobierno, y una de las cosas que vuelve a introducir es la posibilidad de la cadena perpetua revisable para delitos gravísimos, ¿no? Como homicidios o violaciones.
¿Vos pensás, así viendo cómo viene funcionando el gobierno, que puede caber esta propuesta como una cosa a aceptar por el partido de gobierno? Bueno, es una buena pregunta. Si la coalición republicana tiene diferencias importantes en lo que es la llamada nueva agenda de derechos, por ejemplo, los temas de género, o mismo el tema de la eutanasia, como vimos, sí. Si hay diferencias, si las diferencias son más fuertes al interior de la coalición republicana del frente, en esos temas, en temas de seguridad pública, muchas veces las diferencias son más pronunciadas adentro del frente, ¿no? Hay sectores, por así decirlos, que son más prevencionistas, y otros que no niegan o valoran también una estrategia con fuertes contenidos represivos. Ese es un debate que está al interior del Frente Amplio. Bueno, era lo que estaba diciendo Orsi antes de que tirara el gato arriba de la mesa y que lo terminara arañando todo a él, que era el gato ese de Bukele. Claro, en ese sentido, por ejemplo, el sector del presidente, el MPP, sí. Ha sido un sector quizás con algunos debates, por ejemplo, frente a otros. Recuerdo algunas polémicas con referentes de Casagrande, por ejemplo. Hay con del Partido Socialista también. O sea, hay diferencias. Hay diferencias en el tono de la gestión de Bonomi frente al tono de la gestión de José Díaz, para citar ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué hará el gobierno y el partido del gobierno con estas propuestas del Partido Nacional? No lo sabemos. También recuerdo al presidente Orsi sobre el tema de los yacimientos diciendo, no es este el momento, pero no negándose a la posibilidad. O sea, también creo que el presidente yo no leí en ningún momento decir que un apoyo a Bukele, pero lo que sí quedó claro tras su mensaje es que evidentemente que hay que ser abiertos y según la óptica del presidente y tampoco negar el valor de la represión de determinadas circunstancias. Eso es lo que pareció expresar el presidente, ¿no? Como que en algún momento dijo, nos costaba hablar de seguridad y hablamos de convivencia únicamente. Bueno, como diciendo, tenemos que perderle el miedo también a hablar de seguridad propiamente. Sí, claro. Y eso es algo que entronca bastante con lo que ha sido la línea mayoritaria en el MPP. ¿Y cómo ves a Carlos Negro como ministro? De nuevo, buscando afianzarse en una cartera que es extremadamente difícil. Está costando. Y con una apuesta importante que es este plan de seguridad que empezaría a partir de principios de 2026. Y eso ya es una crítica de la oposición. Por arrancar un año tarde. Bueno, ahí está el debate político de si lo que correspondía no era arrancar de entrada con el plan, ya tenerlo pronto. Otros dirán que no se podía, si no fuera desde el gobierno, hacer toda la serie de consultas que se hizo con la sociedad civil, con otros actores políticos, quien la podía convocar en el Ministerio del Interior y para eso necesitaba un tiempo y está en el gobierno efectivamente. Discusión política clásica. No sé si lo tendrás medido, pero ¿crees que Carlos Negro arroja una imagen frente a la opinión pública de aprobación? Generalmente los ministros del Interior no lo arrojan. No, a ver, primero... Salvo Larrañaga, que tuvo su auge. Primero, una aclaración importante porque vi por allí en redes sociales mezclada una comparación que no es al lugar. A ver. No es equivalente medir la imagen de gestión de un ministro o de un ministerio necesariamente con la imagen del gobierno en el área de ese ministro. Si yo pregunto cómo evalúa usted la gestión del gobierno en seguridad, es diferente a preguntar cómo evalúa usted la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, o la gestión del Ministerio del Interior encabezado por Carlos Negro. Nosotros hemos hecho los dos abordajes, el central es el primero, el que nosotros hacemos, pero hemos tenido en diferentes puntos del tiempo monitores ministeriales y no nos dan los mismos resultados. ¿Y dónde está la diferencia ahí? Y bueno, La hay imagen gente... del tipo. A ver, la gente a veces piensa, el gobierno y la seguridad, ¿qué tal han dado? Bueno, y ahí lo evalúa. Y a veces cuando uno se nombra al Ministerio del Interior encabezado por fulano, bueno, si no conoce mucho a Negro, no está muy al tanto del rol concreto del Ministerio del Interior y todo lo demás, puede no abrir una opinión sobre esa gestión en particular. Entonces hay una diferencia. Obviamente, es la cartera más compleja y la que también hereda una aprobación negativa, porque sí se refleja la insatisfacción. En los dos indicadores se refleja la insatisfacción
de la ciudadanía con la temática de seguridad pública. Se refleja en forma más profunda, esto lo tenemos medido y comparado, cuando uno pregunta por la gestión del gobierno en seguridad. Del mismo modo que nosotros comparábamos recién, una cosa es medir la aprobación del gobierno y otra cosa es medir el desempeño del presidente. El gobierno es mucho más que el presidente. Cuando uno piensa en la noción de gobierno, piensa en los ministros, piensa en las medidas, piensa en algo más genérico. Cuando uno piensa en el presidente, piensa justamente en su labor concreta, en el rol que le toca. ¿Cómo ves, cómo venís viendo la gestión del ministro de Economía, que es uno de los ministros que, por ejemplo, era muy aprobado en la oposición, un poco resistido en algunos sectores del Frente Amplio y que ha tenido choques internos con algunas propuestas ya del Frente Amplio, como de parte del Frente Amplio, como por ejemplo aplicar el impuesto del 1% al 1% más rico de la sociedad? En fin, ¿cómo lo ves a O'Donnell en su rol de ministro de Economía? Bueno, hay varias cosas para destacar. Primero, también leía hace un rato nomás las declaraciones de Graciela Bianchi, una senadora de oposición dura, firme, diciendo que se entiende muy bien toda la bancada con el ministro O'Donnell porque tiene muchas líneas de continuidad con el gobierno anterior. Y efectivamente, Uruguay no es un país refundacional. Esto lo están mostrando gobiernos tras gobiernos, por supuesto. Hay diferencias entre el ingreso del Vázquez 1 respecto al anterior, pero tampoco es que se da vuelta a todo lo existente. Y este gobierno, justamente, que no tuvo grandes anuncios, que ha ido muy cautelosamente, que tiene claro que el contexto fiscal es restrictivo, ha ido en una dirección muy prudente. Lo cual, claro, para muchos actores de la oposición es una señal positiva en la medida que no se trata de un desmantelamiento, una estrategia de gestión como la heredada. Otro aspecto que es interesante en el plano comunicacional, creo que al actual ministro O'Donnell quizá tuvo algunos desajustes durante la campaña electoral, ¿verdad? Sobre todo con internas dentro de su propio partido, ¿no? Creo que a lo largo de su gestión eso le ha surgido mucho menos. Es decir, ha mostrado una capacidad, por un lado, de articular con posiciones muy diversas, y también en sus declaraciones públicas no ha dado lugar a grandes debates. No han sido muchas tampoco. No, claro, hubo más debates a raíz de declaraciones de O'Donnell durante la campaña que a raíz de declaraciones de O'Donnell durante su gestión como ministro de Economía. Sí, se está mostrando bastante poco, se ve que se está cuidando. Y yo veo un alineamiento entre presidente y ministro de Economía, ¿no? Sí, porque cuando O'Donnell, por ejemplo, se ha opuesto, por ejemplo, a este tema del 1% a los ricos, ha estado amparado por ejemplo, la bancada del MPP, se siente blindado. El presidente directamente. Y el presidente directamente, ¿no? Avanza en los minutos rápidamente. Me quedaba una cosa para preguntar antes que pasemos a la oposición, sobre otra cosa que está siempre como muy sobre la mesa, que es el rol del Pacha Sánchez y de Jorge Díaz como esa tríada con el presidente. Hay gente que dice, los que toman las decisiones son ellos. ¿Vos ves alguna señal de que eso sea así, efectivamente? No. A ver, tendría que estar en la mesa chica, que no lo estoy, y sería un atrevimiento por decir, no, acá en realidad... Orsi es un tipo de liderazgo que se apoya en compañeros de equipo, y toma lo que esos compañeros le dicen, pero que haga exactamente, no puedo decirlo de ninguna manera. Me parece que son referentes centrales de gobierno, especializados cada uno en diferentes cosas, pero el presidente también tiene su impronta y sus opiniones. Entonces, para abrir un juicio así necesitaría evidencia mucha más contundente, que no la tengo. Quizá en los otros presidentes o con los otros presidentes en otros mandatos, un secretario de presidencia y un prosecretario de presidencia jugaban roles muchísimo más abajo. Quizás Delgado tuvo, quizás a propósito y preparándolo como candidato, pero generalmente los prosecretarios o los secretarios no juegan ese rol. Quizá Pacha Sánchez se esté preparando para un liderazgo. Puede ser, sí. A ver, dentro de las figuras que el Frente Amplio puede ofrecer para 2029, donde no va a estar Orsi, por razones constitucionales,
a ver, dentro de los nombres que andan en la vuelta, uno de ellos es Pacha Sánchez, ¿sí? ¿Por qué no? Adelantamos esa pregunta porque en realidad la íbamos a hacer más hacia el final, pero el Pacha Sánchez, ahí está, es uno de los que se ve como un posible candidato. ¿Ves a alguien más? Ahora, si pensás en el Frente Amplio, ¿tenés a alguien que pienses, bueno, puede ser que llegue, o esta también, cualquiera? No, a ver, hay un conjunto de figuras que son nombradas, que ya tienen un recorrido, que tienen cargos de visibilidad, cosa que también ayuda. Voy a nombrar las que uno simplemente ve en la vuelta. Carolina Cose, vicepresidenta de la República, y ex precandidata, vamos a ser técnicamente correctos, a la presidencia. Podría pelear una interna, por ejemplo. Exacto. Mario Vergara, actual intendente de Montevideo, que ha sido un trampolín o una plataforma muy interesante para posicionarse a nivel nacional. Cristina Lustenberg, mencionada por algunos sectores, también. Por allí ya tenemos la incógnita de Blanca Rodríguez. Una incógnita, realmente, una figura de amplísima trayectoria en el plano de la comunicación, que digamos que ha hecho este salto a la política y que sigue estando dentro de una lista posible. Sí, por ahora no la hemos visto. No ha tenido tampoco una presencia preponderante, pero también es cierto que falta mucho tiempo. Sí, y cuando la tuvo le dieron como adentro un gorro. Sí, pero tampoco es una figura desprestigiada, ni mucho menos. Es decir, uno no puede descartar. O sea que allí hay ya un conjunto de figuras que tiene una visibilidad y, por supuesto, siempre pueden aparecer otros. Bueno, hay quienes mencionan a O'Donnell, justamente. Bueno, exactamente. Esa es otra posibilidad. Veremos. O'Donnell no tiene trayectoria como dirigente político. Claro, no tiene sector. No tiene sector como dirigente político. Sería una innovación y habría que ver qué sucede. En otros países ha pasado. Bueno, vamos al Partido Nación porque dos temas nos quedan grandes y nos quedan 25 minutos. Nos queda la oposición, el Partido Nacional y Gaza. Vamos a tirarle de los tres. De los dos, de los tres. ¿Qué dijiste lo último? Gaza. No te entendí. Entendí Laza y dije, ¿qué dice, señor? Bueno, vos elaboraste un informe para el Partido Nacional sobre las razones de la derrota de la coalición republicana. Bueno, ¿cuáles son las claves de ese análisis? Yo no puedo comentar cuestiones del contenido del informe, salvo que el informe se haga público, porque la propiedad es de quien contrata. Puedo decir algunas características básicas. En primer lugar, fue un trabajo hecho con total autonomía técnica. Okay. Es decir, que es un insumo técnico entregado y en el que se analizan el resultado electoral nacional y el resultado electoral departamental. Eso es lo que puedo decir. Si me querés hacer alguna pregunta sobre el resultado de las elecciones... Eso. Sí, a ver, mi análisis del ciclo electoral, y esto ya incluso precede, lo profundizo, pero precede el informe, es que, a ver, primero que nada hay que establecer los hechos. Antes de que nada. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos es que antes de que empezara la campaña final, es decir, una vez terminadas las elecciones internas, quien tenía ventaja para ganar la presidencia era el Frente Amplio sobre la coalición republicana. Sí. ¿Por qué? Nosotros veíamos, sí, efectivamente que la coalición republicana estaba generalmente un poquito arriba del Frente Amplio en intención de voto o muy parejos en la primera vuelta. El problema es que eso es un buen resultado para el Frente Amplio y un mal resultado para la coalición. ¿Por qué? Porque los partidos de la coalición, como son varios, pierden cosas en el camino. Y además al Frente le va un poquito mejor entre lo que llamamos los electores no alineados. Salle, el PERI, Unidad Popular y el resto de los partidos pequeños. Con esas dos cosas, entonces, la coalición, para haber llegado al balotaje en una lógica más competitiva ante el Frente, tendría que haberle quitado o sacado 7 u 8 puntos al Frente en la primera vuelta. ¿Por cuánto sumaron al final los partidos de la coalición? Más que el Frente. 3 puntos. No fue suficiente, no era suficiente. Eso lo marcamos de entrada nosotros. La pregunta que se instala es, si esto estaba instalado desde antes de la campaña, es decir, que algo pasó en el medio para que gente que votó
a la coalición republicana en 2019 cambiara su preferencia electoral y pensara o votar al Frente Amplio o bien a partidos de fuera de los bloques. Algo pasó allí. Bueno, es parte de la discusión. Hay una crisis, hay una caída en la imagen de la gestión de gobierno que se da a mitad del periodo, donde cae la imagen de la gestión de gobierno y cae la intención de voto de la coalición republicana. Y de eso no se pudo recuperar. La gran discusión, yo creo, es, ¿podría haber una campaña diferente? ¿Podría haber logrado remontar esa desventaja que tenía ante el Frente Amplio? Bueno, nosotros decimos que teóricamente se podría, sí. ¿Por qué se podría? Porque no eran tanto los votos que se necesitaban quitarle al Frente Amplio para ponerse 7 u 8 puntos arriba en primera vuelta. Ahí está el argumento. ¿Qué se podría haber hecho y cómo se podría haber hecho? Es muy difícil de determinar. Es muy difícil de determinar. Entonces, el punto clave es que, evidentemente, que la campaña algún efecto pudo haber tenido, pero que lo que sucedió en los meses finales es que la intención de voto fue la misma. Es como que la campaña no tuvo, en el saldo neutro no tuvo efectos. No hizo nada como para cambiar algo. Claro, el tema es ¿qué podía haber hecho? Claro, ¿qué podría haber hecho esto? A lo cual también quizá el Frente hubiera respondido con algo. Digo, habría los dos juegan. Pero vamos a jugar el partido. Exacto. Vamos a levantar un centro, vamos a atacar. Exacto. Ahora, sí hubo un cambio después de la campaña, que se vio muy claramente, y es que el Partido Nacional perdió votación y quien ganó votación fue el Partido Colorado. Sí. Antes de la resolución, de la fórmula, de todo lo demás, el Partido Nacional estaba más en el entorno del 30% y el Partido Colorado estaba más en el entorno del 10-11%. Eso cambió. ¿Pero aquí se robaron entre ellos al robo montón o le robaron en distinto grado? También sufrió Cabildo, pero hubo una transición de votos desde el Partido Nacional al Partido Colorado. Eso está bien documentado, sí. O sea, ¿Y por qué? Bueno, juega todo de nuevo. Evidentemente hay un sector de votantes de la coalición que le gustó más la fórmula del Partido Colorado que la del Partido Nacional. Ahí probablemente hubo algún influjo. También hay que reconocer el muy fuerte esfuerzo publicitario que hizo Andrés Ojeda en la campaña, con una estrategia no solo en cantidad de recursos invertidos, sino la estrategia que desarrolló, que fue disruptiva, que fue... digamos, también con el influjo de ser la novedad. La novedad a veces tiene un efecto en la primera campaña de un candidato presidencial. Entonces, bueno, eso también pudo haber jugado su rol. Ahora, el Partido Nacional está haciendo una recorrida por distintos departamentos, preguntándole a su electorado o recibiendo los cuestionamientos de su electorado para hacer la autocrítica que tanto se le ha reclamado. Y ahí aparecen distintas cuestiones, ¿no? Bueno, la fórmula es una de las razones que se les achacan, los hechos que hubo en el gobierno pasado, en algún caso de corrupción o en algún caso que está en la justicia, el tema Marcet, bueno, el Astesiano, en fin, todo eso. El vínculo del presidente con los partidos, que se lo reclamaron mucho también. Aparecen un montón de factores en esa autocrítica que ahora el partido deberá elaborar, pero no aparece esto, ¿no? O sea, no aparece lo previo, aparece como lo que pasó más cerca de la elección. ¿Vos decís que los votantes no están de alguna forma viendo que esto ya se veía venir de alguna manera? Yo conversé con varios dirigentes políticos de varias tiendas en el año 2023, por ejemplo. Y muchos decían, es más, yo en muchos casos, fueran del partido que fuera, decía, ojo que esto es una elección abierta. Para nosotros la elección de 2024 es una elección híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Hay contextos que son claritos de continuidad y hay contextos que son muy claros de cambio. 2004, contexto claro de cambio. Gobierno de Jorge Valle, la crisis de 2002, contexto de cambio notorio. El Frente Amplio creciendo elección tras elección, contexto de cambio puro. 2019, otro contexto de cambio muy claro. Sin embargo, la ventaja fue un solo punto y medio en el balotaje, pero fue un contexto de cambio claro que se reflejó muy claramente en la primera vuelta. 54-39 fue el resultado, partidos de la coalición versus Frente Amplio. En cambio, 2009 y 2014 fueron contextos de continuidad. Boom de las commodities, buena imagen de los presidentes, buena imagen del gobierno.
Y ahí ganó el Frente Amplio, renovó el poder. 2024 fue un contexto híbrido. Porque había señales de cambio, más en favor del cambio, y había señales en favor de la continuidad. Y bueno, dentro de ese contexto híbrido, que muchos en algún momento, por ver simplemente la intención de voto, decían, no, el favorito es el Frente Amplio, decíamos, no, cuidado, falta la campaña, faltan los acontecimientos, la diferencia entre bloques es poca, cada trasiego de un punto de un bloque al otro vale doble, porque le saca uno y le suma al otro. Claro. Bueno, entonces fue un contexto híbrido. En ese contexto híbrido, quien sacó la ventaja fue el Frente Amplio. ¿Y cómo estás viendo a la oposición como funcionando como coalición y además funcionando como oposición junta por primera vez en este nuevo sistema de coalición? Bueno, es una coalición en construcción a nivel de oposición. En el gobierno quedó claro que hubo un funcionamiento, con roces entre los socios, que es normal. Se sostuvo todo. También los tiene el Frente Amplio, su interna, claro. Convengamos, pero con votación articulada en los grandes mojones del gobierno, reforma de la seguridad social, dura negociación, pero salió al final, la LUC, ni hablar, reforma educativa, por ejemplo, o sea, con una coalición de gobierno que funcionó como tal entre los diferentes partidos. En la actualidad, como oposición, todavía la coalición está buscando su modo de coordinar. Por ejemplo, en el presupuesto, como hablamos recién, votó separado porque el Partido Colorado votó separado. Claro. Entonces, todavía no es el equivalente de un Frente Amplio que suele votar, salvo en esos temas que son de asunto personal. Sí, más filosóficos. Sí, los más filosóficos, pero en los temas más políticos, el Frente Amplio realmente vota como partido en forma conjunta. Eso por ahora no sucede con la coalición, que no está votando, al menos, como bloque conjunto. Inclusive no solo considerando Cabildo Abierto, que hoy claramente no forma parte de una coalición opositora. El mismo Manini fue claro al respecto en campaña, dijo, no veo sentido de tener una coalición en la oposición, marcando que Cabildo jugaría su partido. ¿No fue una tradición para la oposición? ¿No fue una tradición como lo han tratado a Cabildo desde el Partido Colorado, por ejemplo, en estos tiempos, cuando en los primeros meses Cabildo votó con el Frente Amplio algunos asuntos? Si no fue una tradición de Cabildo Abierto hacia la. Bueno, en la medida que Manini marcó que no tendría mucho sentido ser una coalición de oposición ya en la campaña electoral, no se puede decir que Cabildo Abierto haya traicionado a sus socios, a sus antiguos socios. Sí. ¿No? Queda ahora el interrogante de cuál va a ser el futuro electoral de la coalición republicana, si va a haber una nueva alianza, y si hay una nueva alianza, si va a ser con lema único o sin lema único como hasta ahora, y cuál va a ser la participación de Cabildo Abierto en esa eventual alianza. Todo parece indicar que, más allá de estos desajustes, por ejemplo, a nivel parlamentario, que no actúen como un bloque unificado a nivel legislativo, hay una intención evidente de competir en forma conjunta, de algún modo, acordada, sea con candidatos en octubre y luego apoyando al candidato que resulte clasificado del balotaje, o sea construyendo un lema único. El tema es quiénes van a integrar. Parece firme la voluntad de blancos, colorados e independientes. Mucho menos clara la situación de Cabildo Abierto. Pero ahí ¿qué ambiente ves más propicio? ¿El del lema común? Hay muchos que todavía están como, ¿no?, que se resisten, que no quieren perder la identidad de los partidos. Hay otros que están recontra convencidos de que es el camino para poder permanecer en el gobierno. No está muy claro todavía. No está claro. Si me preguntás, tengo la impresión de que la coalición tiene la certeza de que en algunos... por lo menos en varios departamentos tiene que presentarse la coalición republicana en las elecciones departamentales. Porque si no, las ventajas son muy grandes. Si quieren realmente... el caso de La Valleja, por ejemplo... Y Río Negro. Muestra, o Río Negro más dudoso si hubiera ganado la coalición como lema único, pero bueno. En el caso nacional me parece que es un tema que todavía está... verde. En veremos, ¿no? Donde... Creo que como en cualquier estrategia electoral hay pros y contras y no hay una decisión clara hacia un lado y el otro. Estratégicamente tiene pros y tiene contras presentarse como lema único. Che, me quedo pendiente de preguntar lo de la fórmula. ¿Fue un problema o no la elección de Ripoll? ¿Cómo fue? Y el tema de la elección de Ripoll es lo que se puede decir es lo siguiente.
La estrategia, esto también, vuelvo a cuestiones que dijimos durante la campaña. Fue una decisión, y esto el mismo Delgado lo reconoció, fue una decisión disruptiva, fue una decisión de riesgo. Sabía que no era un lugar común o algo cantado esa decisión. Se buscó apelar a un electorado diferente, un electorado sabiendo que justamente rumbo al balotaje se arrancaba atrás del Frente Amplio. Se buscó convocar un perfil diferente de votantes. Todas las señales nos indican que esa meta, con esa designación, no se logró, ese objetivo no se logró cumplir. Fue una apuesta. Fue una apuesta que no dio resultado. A ver, ¿cuáles son los indicadores de que no se cumplió? Por ejemplo, la misma lista que identificaba a Ripoll. De centro, las 5. En realidad la 22 en Montevideo, por ejemplo, donde ella encabezó la diputación, porque se hizo mucho énfasis en la capacidad de convocar un voto metropolitano, ¿verdad? Popular metropolitano. Bueno, tuvo pocos votos, no alcanzó la diputación, por ejemplo. Y después hubo un fenómeno que quizás se sabía que podía ser un riesgo y que, bueno, el descontento por esa fórmula pudiera generar alguna migración adentro de la coalición republicana. De lo que no hay evidencia para nada es que la designación de Ripoll generara un descontento al interior de los blancos que se fueron al Frente Amplio. Porque ahí vuelvo a lo mismo, la intención de voto por bloques a posteriori de la designación de Ripoll no cambió. Se mantuvo estable. Lo que hubo fueron movimientos adentro del bloque de la coalición republicana. ¿Cuánto tiempo? Nos quedan pocos minutos, así que vamos a acelerar un poquito. ¿Cuánto tiempo más tendría que esperar la calle Pou para empezar a aparecer? Porque en realidad todos lo reclaman, ¿no? De alguna forma dicen no queremos ser Luis Dependiente, pero todos saben que el candidato cantado debería ser la calle Pou, si él quiere, por supuesto. Tiene tiempo, tiene cierto tiempo porque mantiene una alta popularidad en el electorado y porque también, de algún modo, su liderazgo interno en las dirigencias no está discutido. Entonces, su margen de maniobra tiene. ¿Cuándo exactamente debería hacer el ingreso? Es una decisión estratégica difícil de establecer, ¿no? Es difícil decir cuándo exactamente. Pero vos vislumbrás que, o sea, más allá de lo que todo el mundo le resulta obvio que es que tiene que ser el candidato, ¿vos creés que va a ser? Hay un tema que es central y es que el mismo Lacalle Pou esté convencido de querer otra vez tener la posibilidad de ser candidato y eventualmente, si es electo, una responsabilidad del peso como el de ser presidente, ¿no? Por eso ese es un tema fundamental. No, uno, hasta que el mismo Lacalle Pou no dé señales muy firmes, sí, por otro lado, se puede decir que es un hombre que vive la política y siente la política. Entonces, la sangre política está ahí. Por eso. Si a Lacalle padre le tiró volver a ser candidato. Y otro tema. El hombre también es fruto, el hombre en general, quiero decir, es fruto de sus circunstancias. Y la coalición republicana sabe perfectamente que sus chances son diferentes si juega o no juega su principal figura en términos de posicionamiento ante la opinión pública. Sobre eso te quería decir algo más. A ver, todos sabemos que en otros países existe la reelección inmediata. Bueno, hablando justamente de un contexto híbrido como fue el de 2024, y sí, con Lacalle Pou candidato era otra elección, por ejemplo. No sé si ganaba la coalición republicana, pero era un activo en favor de la coalición republicana que quizás le daba la chance de competir en un modo más... Porque esa es la realidad. La diferencia en popularidad, la diferencia entre Lacalle Pou y el resto de los líderes de la coalición republicana es amplia. Bueno, ahí justamente lo que pienso es, más allá de su deseo personal, que debería ser lo que prime, ¿no? A la hora de resolver si presentarse o no, si no se presenta no se lo van a perdonar nunca, ¿no? Bueno, hay que ver. Pero digo, la presión va a ser fuerte. Claro. Lo tironean como a Vázquez en 2014, que lo tironearon. Uno estima que la presión va a ser fuerte. Esa es una de las incógnitas. La otra es la del lema único o no,
que sería toda una novedad si hubiera lema único, ¿no? Bueno, y sí, y la chance de ganar, porque si va a ir a la paliza, si vislumbra un escenario de ir a la paliza, capaz que dice, no tengo ganas. Sí, de acuerdo. A ver, Lo que pasa es que enfrente tampoco va a tener a Cristiano Ronaldo para postular tampoco. y hay algo que es interesante, que es una tendencia de larga duración, que primero la demostraron en un artículo hace muchos años, Fito Garcés, Antonio Caldarello y David Alman. Los oficialismos generalmente votan peor en la siguiente elección, pierden votos. Sí. Y en ese sentido es una regla que se ha dado siempre. Sí. El tema es cuánto. El tema es cuánto se pierde. Claro. Exacto. El Frente en 2009 y 2014 perdió poquito respecto a la elección anterior y ya tenía un techo alto. Y eso le permitió ganar. Ahora, el Frente ahora va a arrancar su base de 2024 es 44%, no es 49%. No. Son Entonces, 48 diputados. Y no 50 o 51 como había tenido Exacto. en las primeras vueltas. Bueno, nos quedan pocos minutos y tenemos que entrar en Gaza. O no entrar, mirarlo de afuera, mirar el conflicto de afuera. Yo te escuché analizando si debe establecerse que hubo genocidio. Yo te escuché analizando si debe establecerse que hubo genocidio o en realidad una respuesta desproporcionada de Israel, y eso medirlo en función de la intencionalidad. ¿Vos creés que hubo genocidio en Gaza? una pregunta que me hago y me cuesta contestar realmente. Pero ¿Por qué te cuesta contestarla? porque realmente, a ver, es un tema hiperdelicado donde vos no solo tenés que demostrar que hay una destrucción evidente de algo, que en Gaza hay una destrucción enorme de infraestructura y una enorme gran cantidad de bajas civiles, eso es indisputable, primero que nada, pero el tema es si hubo una intención deliberada del gobierno israelí de producir todo ese daño. Y es un tema judicial, urticante, difícil. Lo que sí digo es que toda esta operativa militar en Gaza ha dejado profundas secuelas en lo que es el posicionamiento de Israel en el mundo, donde ha quedado bastante debilitado realmente. Uno ve, por ejemplo, lo ve en opinión pública, ni hablar, uno ve la imagen de Israel en diferentes países y hay cambios muy importantes, y también una división muy importante al interior del mundo judío. En Uruguay no se ve tanto porque es una comunidad muy pequeña, pero en Estados Unidos, que es la diáspora más importante, o sea, la comunidad judía fuera de Israel más importante que existe, con varios millones de personas, hay una división muy importante entre los judíos norteamericanos mismos. Bueno, pero acá en Uruguay pasa. Y acá en Uruguay incluso también, con las particularidades de una comunidad pequeña, ¿verdad? Ajá. Pero también es un tema que ha interpelado profundamente. Perdón, Paula. ¿Ha crecido el antisemitismo en Uruguay producto de esta situación? Se ha vuelto más visible, han existido algunas muestras. Hace poco, por ejemplo, 2 chiquilines de la escuela integral fueron perseguidos. Hay un tema también que uno lo ve en redes sociales muy claramente. Es evidente que hay gente que critica legítimamente a Israel y todo lo que hace. Decir genocidio no es, por ejemplo, una expresión antisemita, ni mucho menos. Eso es una opinión sobre las acciones del Estado de Israel. Ahora, cuando uno pasa de la opinión sobre las acciones de Israel a hacer generalizaciones sobre los judíos, sean implícitas o explícitas, bueno, sí, estás cometiendo un acto de antisemitismo, en definitiva. Cuando tú culpas a los chiquilines de una escuela de 13 años que no tienen ninguna responsabilidad en lo que haya dicho Israel de las acciones en Gaza, evidentemente es un acto de antisemitismo, sí. Ahí lo que me pregunto, coincido contigo por supuesto, pero lo que me pregunto ¿es Israel el que sale dañado o es Netanyahu el que sale dañado? Y como consecuencia, ¿no son las acciones de Netanyahu las que disparan también esos sentimientos, esas cosas que no deberían pasar, pero pasan de sentimientos antisemitas? Creo que, el Estado de Israel está conducido por el gobierno de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu en el marco de una coalición de varios partidos.
pero la imagen de Israel como Estado ha quedado dañada también. Israel como país. Yo les decía, hay los estudios de opinión pública, usted tiene una visión favorable o desfavorable sobre Israel. En muchos países occidentales, inclusive de sociedades que son muchas veces socios de Israel, predomina la visión desfavorable sobre Israel que la visión favorable. Y esto ya es algo que trasciende a Netanyahu, es decir, la visión. También ha quedado muy interpelado el concepto de sionismo, y el sionismo es utilizado como una mala palabra porque se hace una equivalencia entre lo que es el sionismo, hay muchos, pero se hace una equivalencia, claro, de lo que es el sionismo que representa a la actual conducción de Israel con todos los sionismos. Y también en las dirigencias, el gobierno de Netanyahu, el Estado de Israel, el Estado conducido por el gobierno, ha tenido roces importantes con socios históricos de Israel. Muy especialmente pienso en los países europeos, ¿no? ¿Y qué sentimiento te da cuando ves marchas pro-Palestina y bandera pro-Palestina, cuando Palestina está siendo conducido por un grupo que todos reconocen que es un grupo terrorista? Mira, a mí en general lo que yo siempre pido es cierta ecuanimidad, es decir, si se condena la violación de los derechos humanos, que sea ecuánime, que se condene por ambos lados. Y creo que en este sentido, como en casi todos los temas, los dos pueblos tienen mucho que hacer en ese sentido. El Estado de Israel y la sociedad israelí se debe una autocrítica sobre sus acciones, y los palestinos se deben su autocrítica propia también. Y de hecho, para avanzar hacia la paz, el reconocimiento de las responsabilidades en las matanzas de civiles inocentes tiene que ser mutuo. Y la disculpa tiene que ser mutua también. Sin ese reconocimiento mutuo va a ser mucho más difícil todavía la paz. Y acá, más allá de los desbalances de fuerzas que existen y que son obvios, los dos bandos tienen las manos manchadas de sangre. Es irrefutable eso. El 7 de octubre es tan irrefutable como Gaza. Para citar un solo ejemplo, porque esto lleva mucho tiempo, ¿no? Y la generalización también esa de que no hay inocentes en Gaza, ¿te molesta también? Me parece una generalización muy desafortunada. Tremendamente desafortunada. Primero, desconoce que en Gaza hay una oposición a Hamás, que Hamás, cuando hay encuestas de opinión pública hechas sobre el apoyo a Hamás o a otras facciones, y Hamás no es, apoyado por el 100% de los gazatíes, ni mucho menos. Segundo, una cosa es apoyar las acciones de un grupo, por más que uno le pueda no gustar que alguien apoye a un grupo, y otra cosa es ser el responsable de esas acciones. Un votante de Netanyahu en Israel, simplemente que votó a Netanyahu o que está de acuerdo con las acciones de Israel en Gaza, no es punible o no es culpable en un sentido jurídico. Podrá uno decir, bueno, la sociedad israelí se debe su autocrítica, la sociedad palestina se debe su autocrítica, pero uno no puede decir que en Israel no hay inocentes. Acá hay responsabilidades criminales que tienen que ser de quienes toman las decisiones y tienen el poder para tomarlas, no de los ciudadanos de pie. Generalizar a los ciudadanos de pie en cualquiera de los dos pueblos es un profundo error. No, te iba a decir, claro, que a mí algo que me cuesta mucho entender es cómo no se puede separar a los pueblos de quienes cometen las barbaries, ¿no? De los terroristas y de un jefe, un primer ministro que ha hecho, no sé si llamarle genocidio, exterminio, la palabra que se ajuste, pero que ha hecho lo que ha hecho, ¿no? A mí me gusta mucho, dado que se discute tanto sobre el término exacto y hay una obsesión hasta por usar el término o no usar el término, me gusta mucho lo que dijo David Grossman, el escritor más importante de Israel. Dijo, sin importar el término, es profundamente problemático para nosotros como sociedad, los israelíes, las acciones del Estado de Israel en Gaza. Me identifico mucho con esa frase. Y después, bueno, este es un debate largo, todavía los historiadores lo están dando, es verdad, dentro del campo académico hay una mayoría, uno podría decir, que tiende a pensar que es calificable como genocidio, pero es un tema que va a dar para largo, evidentemente. Y que no sabemos cuándo va a terminar, porque esta especie de tregua sí, y lo otro que digo, a mí lo que más me preocupa
es también, o sea, por supuesto, el análisis del pasado, el lamento por los miles de víctimas de ambos pueblos, ni hablar, pero me preocupa el futuro. Y vuelvo a decir lo que ya he dicho públicamente. Hay 14 millones de personas en un pequeño pedazo de tierra que es mucho menor que el Estado de Uruguay. Ese pedazo de tierra es bastante más chico que Uruguay. ¿Qué hacemos con esas 14 millones de personas? 7 millones de palestinos y 7 millones de judíos. ¿Qué soluciones damos para una convivencia pacífica? No la tengo. La comunidad internacional ahí tiene un rol que jugar. ¿Pero vos la tenés? O sea, ¿tenés una idea de qué es lo que sería mejor para los Sí, dos pueblos? yo tengo una idea, sí. ¿Cuál es? La vieja fórmula de los dos estados. Dos estados. Sí, y para eso se necesita un Estado palestino viable y un Estado de Israel que también tenga la seguridad de que su territorio va a ser legítimamente aceptado por el otro Estado, ¿no? Que los sueños desde el río hasta el mar, sea de quien sean, solo son una receta para el fracaso o para una limpieza étnica o algo peor. Solo la última, ¿no? Nos pasamos de tiempo, solo la última. ¿Vos en comunidad vivís, tenés estas discusiones? Sí, claro. ¿Te golpean mucho? Bueno, sí, pero también con... ¿Has tenido peleas duras con...? No, a ver, sí, he tenido intercambios firmes, es un tema que toca muchas fibras, que muchas veces... a ver, también hay que entender el contexto, ¿no? Uno dice... uno de los argumentos es, ok, de pronto el Estado de Israel se equivoca, pero ¿por qué solo se abre Israel? Muchos argumentan. Y es una pregunta también que tiene su legitimidad. ¿Por qué se habla solo de Israel? O mucho más de Israel que de otros temas. Linda pregunta para analizar periodísticamente también. Pero sí, a ver, es por esto que te estoy diciendo. Al interior de las comunidades judías, al interior de Israel también, pero en las diásporas, este ha sido uno de los hitos más traumáticos, que ha abierto muchas preguntas. Y bueno, cada cual las responde como mejor les parece. Perfecto. Rafael, muchísimas gracias. Me quedan un montón de cosas, pero bueno, se nos fue el tiempo y nos corren. Muchas gracias por haber venido. Solo comentarles que... un mensajito de Damián. Comentarle a Rafael que soy de los tantos que de vez en cuando participa en los focus group de Opción sobre diferentes temas. Se pasa un lindo momento. ¿Qué les darán? Los focus es una técnica muy, muy linda, que es un conjunto de personas opinando sobre un tema. Y les dan de comer, ahí se ve que se pasa muy bien. Es algo rico, sí. Un beso a Ana Matisic también, que nos estaba mirando. Grande, Ana, grande a todos los que nos están viendo. Bueno, queremos comentarles que el bus turístico de Montevideo no es exclusivamente para extranjeros. Cucha invita a todos los uruguayos a subirse al bus turístico y pueden hacerlo con la STM, con la STM. Prepárate para descubrir los lugares más atractivos de esta fascinante ciudad, desde buses 100% eléctricos, respetuosos con el medio ambiente. Te subís, te bajás en cualquier lugar de la ciudad, después te tomás el otro. Y tiene audioguías para conocer mejor la ciudad en que vivimos. En el Zócalo pueden ver un código QR para abrir y entrar en la página del bus turístico de Montevideo. ¿Qué más tenemos, Paula? Tenemos la recomendación de que para comprar cualquier cosa en cualquier parte del mundo, Miami Box te lo lleva a tu casa. Con Miami Box podés consolidar todas tus compras en un solo envío, aprovechar al máximo tu franquicia. Podés elegir Miami Box, siempre ahorrás con la confianza de tantos años de experiencia. Para traer cosas de Estados Unidos y el mundo es muy fácil, te registrás, haces las compras online, ellos te dan una dirección en Miami y se encargan de recibir el paquete en Uruguay y enviarlo a la puerta de tu casa. Bueno, y tenemos también a los amigos de Interamericana de Cómputos. Transforman la vida digital de las empresas con soluciones tecnológicas que ofrecen migración a la nube, ciberseguridad, automatización de procesos y crecimiento. Inco Soluciones, una empresa uruguaya con más de 45 años en el sector de las tecnologías de la información, con presencia regional en Uruguay, Paraguay, México, Argentina y Chile. Te asesoran para mejorar los servicios y gestión de tu empresa junto a sus socios estratégicos como IBM, AWS, Atlassian, Lenovo y más. Ingresa a incosoluciones.com y descubrí cómo pueden juntos impulsar tu negocio hacia el futuro. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, nos vemos.